Buenas noches, Inge. Noches, Rosalía. Buenas noches. Buenas noches, hija. Buenas noches, ¿cómo buenas noches? ¿Cómo van? ¿Cómo están con el proyecto ustedes las dos que están en esto? A ver, revisemos. ¿Tiene ya la parte del programa, de la base de datos, Cindy? Ay. Profe, sí, o sea, hicimos la base de datos, pero todavía no le hemos conectado al programa porque nos falta todavía de programar algunas cosas. ¿Tiene hecho el modelo de entidad-relación? Hice el programa, en el documento está, pero ¿No lo tiene hecho en MySQL? Sí tenemos, Inge. A ver, preséntenlo para ver. Yo eso quiero ver porque con eso van a partir ya. Sí, Inge, porque sí necesitamos ayuda, ¿verdad? Yo le voy a compartir para que vea cómo, hasta dónde hemos avanzado. Ya, que eso quiero ver. Que sí estamos medios perdidos en algunas cosas. entre dos. O sea, es complicado. Una situación complicada. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿El MySQL le indico? Claro, ¿dónde está la base de datos? A ver, primero déjenme ver Esa es. las tablas. Nosotros le hicimos así. ¿Así lo hicieron nomás? ¿No tienen las tablas en modelo vista? Es que, sí, o sea, sí tenemos, pero, bueno, es que eso se genera aquí, igual. Sí, por eso quiero ver. Eso genera para ver. Ay, esta cosa me molesta. ¿Cómo era? Sí, esto creo que era. No era esto. Es que no le quiero generar a esa porque todavía está de modificarle. ¿Tienes tú, Cindy, que compartas? Sí, yo voy a compartir, espera. A ver, compártale, sí. ¿Se ve? Ya está cargando. Ay, Dios. Se colgó. Ya, ahora puse.
Me colgué. Se fue el internet. Ay, no sé cuándo. No sé si se ve, no sé, no sé, No, no se sé. carga todavía, Cindy, no se carga. ¿Qué No, tal? ya, ya reviso yo para ver ya. Pero abre el documento, en el documento yo puse. Sí, es que eso mismo yo estoy haciendo ahorita ya que no mismo se pudo, ya voy a ver. El documento que estábamos haciendo ahí lo puse. Ya. Déjame. Tú creo que enviaste al chat. Mujer. Es que no le quiero generar a ese porque si no no, luego no podemos retroceder los cambios. Se demora mucho. Tú me mandaste en archivo, creo que al WhatsApp. Ya veo, ya veo. Ay, no, suma la base de datos. Ay, qué bestia, cómo me duele la cabeza, por Dios. Ay, ya, Inge. Ya le comparto. Ya se abrió. Creo. Ya. Ya. A ver. A ver. Aquí está Inge. Justo aquí. ¿Sí está viendo, Inge? Sí. Ya, este es la base de datos que hicimos yo con mi A compañera. ver, vamos a ver, ¿qué tenemos? Me gustaría ver, ¿y tiene el diseño también del sistema o tú ya lo tienes diseñado? Tiene que tener el diseño ya para poder hacer eso. Sí, tenemos ya. Y incluso ya estamos haciendo en Java también. A ver, déjeme ver, registro de docente. Pero ahí más bien póngale docente, no le ponga registro de docente, póngale docente, no va a decir la tabla de docentes. Ya, entonces eso le voy a borrar entonces. Sí, sí, él le cambia, deja poner docente o docentes, ya. A ver, déjeme ver. Cédula del docente, nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, título, dirección, teléfono, correo de registro y un regidocente. Tablas, dos llaves foráneas. Sí, es una. A ver. Sí, Inge, es que se A relaciona ver, esa con. tabla foránea regis y regidocente, ¿para qué hace referencia? ¿Para qué es? Esta es para. Es que esta de aquí va unida con esta de aquí. Esta Ya, tabla de aquí. Esta tabla de cambiar contraseña. para sacar el usuario. Así es, sí. ¿Y con qué campo se va a relacionar de la tabla cambiar contraseña con registro de docente?
No, pues más bien usuario tendría que estar con registro de docente. No sería cambiar contraseña porque los datos nuevos van a ser, o sea, van a ser validados, no los datos antiguos, porque en el usuario nosotros le pusimos como el login. Por eso, y ahí usted, a ver, en el usuario usted tiene el user, el password y el per, que no sé qué signifique. Pero el user va a ser el nombre del usuario, el password va a ser aquí. Y en ese caso, el usuario, ¿de dónde lo va a sacar o cómo va a poner el usuario? ¿Va a crear un usuario así como así? O sea, ese de usuario más bien lo tomamos nosotros como el login, o sea, nosotros como estábamos analizando, para el login va a haber primero una contraseña para que ingrese y luego le va a pedir que cambie la contraseña. Verá, Rosalía, Sistema. el sistema tiene que tener siempre un administrador, ¿sí? El sistema siempre va a tener un administrador. Ese administrador es el que se va a encargar de crear los usuarios. Entonces, para poder crear los usuarios, el sistema lo primero que tendría que tener es registrado al docente. ¿Por qué? Porque todo docente va a ser usuario del sistema. ¿Sí? Todo docente va a ser usuario del sistema. Entonces, primero tiene que estar creado el docente y del docente va a ir a una tabla de usuario en la cual va a tener el user y un password. ¿Sí? Y posiblemente perme, que me imagino que es para ver los permisos que va a tener. ¿Sí? Entonces, eso tiene que hacerlo de allí. Esa tabla que dice y en la tabla de usuarios tiene que, ya hay el user y el password, ya está. Y usted le ha puesto una tabla aparte adicional para cambiar contraseña, que la verdad no le veo el sentido de qué es lo que vaya allí. Esa tabla yo la veo de más. La relación directa debería ser entre docente y usuario. Ya. Entonces, docente y usuario, ya. Exacto. Entonces, yo aquí tengo ID. Esta ya no va, entonces. Ese ID de registro de docente tiene que estar en mi tabla usuario. Con eso me voy a relacionar. Ya, Inge. Entonces, ahí usuario sí docente, entonces. Claro, yo tengo el user, que puede ser el mismo número de cédula que está registrado en la tabla de docentes, y puede ser el password que le ponga y el permiso que le quiera dar. Eso es todo. Entonces, Inge. No tanto problema, entonces. Así nomás. La contraseña está de adrede. O sea, si algún rato quiere cambiar la contraseña, perfecto, la cambia, pero se va a actualizar en la tabla de usuario. Ya. Entonces. No hace falta que yo tenga otra tabla aparte solo para guardar las contraseñas. Ya, Inge. Claro, yo ingreso al sistema, lo que usted dice está bien, yo ingreso al sistema y el sistema me va a pedir que cambie la contraseña. Perfecto, cojo y cambio la contraseña. ¿Dónde se actualiza? En la tabla de usuarios. Llega un nuevo docente, lo registramos, le damos el ID y le damos el password. Ingresa al sistema, cambia de contraseña. ¿Dónde se cambia? En la tabla de usuarios. El momento que yo creo... Entonces habría, en la tabla de usuario debería haber algún otro campo que especifique que hay que cambiar la contraseña o nueva contraseña. No hace falta, no hace falta. Directamente la misma contraseña que tiene ahí es suficiente. El mismo user y el mismo password igual le sirve, entonces. Claro, pues el password es la contraseña, pues. Ya. Claro. Ya entendido. Listo, entonces tenemos docente. Ahora vamos a ver, vamos a actividades. Actividades quiero ver, la tabla de actividades que es la principal. A ver. Nombre de la institución, nombre de la rectora, nombre del docente. La fecha, los procesos, las actividades diarias, el tiempo en horas, la hora de inicio, la hora final, el calendario, el total de horas, la actividad. El estado de la actividad, el medio de verificación y la observación. A ver. ¿Se acuerda, Rosalía, que yo les dije que tienen que tener una tabla que sea las actividades como tal y otra parte? No, eso inclusive lo hicimos con Cindy. Con Cindy hicimos ese cambio en el diseño, inclusive. En el diseño, en el prototipo, hicimos ese cambio. Una tabla que sea actividades y la otra que ya es el registro de actividades.
Eso yo les decía, porque no veo esa parte de ahí. Entonces, en la tabla de actividades yo pongo que actividades nomás se realizan. Yo les decía, tenemos como actividades que va a ser como la categoría principal. Yo les decía, en actividades vamos a tener docencia, le dije, son 4. Tenemos docencia, gestión, investigación y titulación. Son las 4 actividades principales que se tienen. ¿Sí? Docencia, gestión, ¿qué más dijo? Son docencia, gestión, investigación y titulación. ¿Ya? Son las 4 actividades principales que se tienen. Entonces, yo les decía, tienen que hacer eso. En esta tabla que ponen informe de actividades, más bien póngale registro de actividades, porque informe se entiende que es algo que yo ya hice y voy a informar. ¿Sí? El registro de actividades, en cambio, aquí yo voy a registrar todas las actividades que se hacen. Entonces, esta que es informe de actividades, tendríamos que cambiarle el nombre y ponerle registro de actividades. Y esta tabla yo la veo que está sumamente mal. ¿Por qué razón? El nombre de la institución no hace falta que vaya. ¿Por qué? Porque va a ser una sola institución. Si usted quiere hacerle, puede ponerlo, el nombre de la institución, ¿en dónde lo vamos a hacer aparecer? Posiblemente en un logo, en el escudo, el momento que ingresemos al sistema, podría hacerlo de una forma. La otra, posiblemente en reportes o en los informes, pero eso simplemente va como un encabezado que lo ponemos allí. ¿Sí? Entonces, nombre de la institución no tiene sentido de ir. ¿Sí? Ya, el nombre de la rectora tampoco. ¿Por qué? Porque simplemente tampoco, el nombre de la rectora va a estar registrado en los docentes. La rectora también es un docente, ¿sí? La rectora también va a ir a la tabla de docentes. Únicamente ella va a tener un cargo diferente. Sí estaba a cargo, creo que en la tabla de docentes. Déjenme ver la tabla de docentes si estaba a cargo. Un campo que diga cargo en la tabla de docentes. A ver, aquí está cédula, nombre, apellido, fecha, título, dirección. Y ahí les faltaría un campo que dice título profesional. Pero es una cosa el título y otra cosa es la responsabilidad o el cargo que usted tiene adentro. Entonces cargo le pongo ya. Inclusive ahí hay 2 cosas que tendríamos que tener. Una que sea el cargo, que yo soy docente, y otra que sea la responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo mi cargo de docente, pero soy responsable del área de TICS. ¿Sí? Entonces, ahí le falta 2 campos más que aumenten en la tabla de docente. ¿Sí? Una tabla, un campo que diga cargo y otro campo que diga responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de la rectora. La rectora tiene el cargo de rectora y a su vez también, ¿qué responsabilidad tiene? También tiene la responsabilidad de ser rectora mismo. Podría repetirse los 2, no vamos a tener problema. Pero en cambio el resto de docentes sí tienen un cargo y una responsabilidad completamente distinta. ¿Sí? Por ejemplo, como les repito, Rosalía, yo tengo el cargo de docente. ¿Sí? Aquí son 3 cosas distintas, el título, el cargo y la responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo mi título de ingeniero, mi cargo es docente, pero soy responsable de TICS. ¿Sí? Por ejemplo, el ingeniero Paul, él tiene un título de ingeniero, tiene el cargo de docente y es responsable de biblioteca. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, entendidísimo. Ya, entonces ahí tiene que aumentar usted 2 campos más, el que diga cargo y el que diga responsabilidad. ¿Ya? Entonces, vamos ahora acá a la tabla de informe de actividades que le digo que cambiará por registro de actividades. Entonces todo lo demás, pero me estaba diciendo aquí en informes de actividades. Sí, justamente por eso volvimos a eso. Entonces, ¿yo qué voy a tener? El nombre de institución no lo vamos a necesitar. Nombre de la rectora tampoco. Nombre del docente no. Ahí tiene que poner usted la llave. Ahí tiene que tener una llave que se relacione de actividades con docentes. Ahí tenemos que tener un campo relacional que tendría que ser el ID de docente. Creo que tenía usted arriba. Déjeme ver cómo se llamaba la llave principal de docentes. Es que yo le puse como tabla intermedia, le puse reporte, porque supuestamente íbamos a sacar los datos de esta tabla y de esta tabla para imprimir aquí en reporte. A ver, los datos de una tabla y de la otra tabla para imprimir el reporte. ¿Y cuál es la tabla que está acá a la derecha? Esa es de planificación de actividad, de la planificación semanal. No, es otra algo distinto.
No es, Y es algo... aquí en, Lo que y pasa aquí es que nosotros nos basamos a la información que usted nos dio, por eso nosotros hicimos relación con los cuadros, las tablas que están ahí presentes. No, no, yo eso no les digo que está mal. Yo eso no les digo que está mal. Yo les estoy diciendo que acá los campos que está poniendo acá en informe de actividades son los que están mal. Porque mire, usted pone ahí un campo nombre docente, usted jamás puede poner eso, usted tiene que tener la llave principal a que va a ir aquí. ¿Qué tal que usted le puso al nombre docente en la tabla docente? Es un ejemplo. Le puso César Ortiz y en vez de poner la primera C, la primera letra de César le puso con S en vez de C. No se da cuenta ese momento. Usted actualiza la tabla de profesores y le cambia, ya César está bien escrito, pero en la tabla de actividades sigue presentándose con S. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No tendríamos que tenerlo, tendríamos que estar actualizando en dos tablas el mismo registro. No, eso está mal. Entonces, aquí tiene que tener usted una relación entre actividades y docente. ¿Sí? Porque acá, igual, ID de reporte también se está relacionando directamente con la tabla de planificación. Y planificación, entonces, déjame ver la tabla de planificación, cómo están relacionándola con docente. Ya, planificación. A ver, espérenme un ratito. A ver, ahí con cuál se está relacionando ahí. ¿Cuál es el campo relacional allí? ¿Con cuál relación allí? solo relacionamos las tablas. Por eso, pero ¿cuál es el campo, la llave por la que se relaciona planificación semanal con docente? Código planificación y la clave foránea pues, de registro. Por eso, ¿cuál es Docente. la clave foránea del registro de docente? Ah, usted está diciendo con qué se... Ah, ahí era con el número de cédula. ¿Y dónde está el número de cédula? Pues sí, solamente así nos enseñaba a relacionar a nosotros. Solamente con, No, 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 no. con la Es clave más, no principal de les la hayan tabla enseñado y así. Ya, no les hayan enseñado así. Usted tiene que tener un campo. Usted tiene su tabla principal aquí que se llama docente. Usted tiene un índice que se llama ID registro docente. Este campo es su llave principal de la tabla registro docentes. Este ID registro docente tiene que estar presente en planificación semanal como en informe de actividades. ¿Sí? Aquí tiene que aparecer como una llave foránea este campo de la tabla principal. ¿Qué significa? Que si yo pongo aquí un ID de registro docente, este tiene que estar acá. Yo actualizo algo acá, también se tiene que refrescar acá. Entonces, este es el campo que les falta en las tablas, en las dos tablas secundarias. La tabla registro docente tiene su índice principal, que es ID registro docente. Este campo tiene que estar presente en planificación de actividades y también acá donde va a decir registro de actividades. usted dice que sea una relación de una a muchos entonces, porque nosotros aquí le pusimos eh, así, entonces no, la relación no está bien, como quien dice. A ver, aquí que tenemos una relación de muchos a uno. A ver, registro, a ver, un docente le van a pertenecer varias actividades a la semana, va a tener una planificación para la semana y esta planificación de semana le va a pertenecer a un docente, tiene que ser una relación uno a uno. Oye, ya. Entonces ahí está mal. Vamos a tener docente va a tener una planificación semanal y esta planificación semanal le va a pertenecer al docente. No es que esta misma planificación le va a pertenecer a 2, 3 docentes, no, cada docente tiene su planificación semanal. Ya, pero como le digo, una cosa es la relación. Pero Inge, ¿por qué dice que hay que relacionar con un campo? Yo no me acuerdo de eso. Cindy, ¿tú te acuerdas de eso? A ver, entonces, Rosalía, díganme cómo relaciona una tabla con otra tabla. Mediante eso de aquí, pues, mediante la primary key y la clave foránea. Por eso le estoy preguntando, ¿y cuál es la clave foránea que está poniendo usted en planificación semanal? Pues no tiene, porque es una relación de, bueno, aquí yo como le hice, es una relación de uno a muchos.
pero ya cambié, yo supongo que ya cambiándole de 1 a 1 ya igual va a quedar así, casi lo mismo, pero ya con el FK aquí. Claro, es que el FK tiene que estar aquí en la tabla de planificación semanal. Ah, yo pensé que usted me estaba diciendo que, por ejemplo, que cédula le ponga como clave foránea, Es que, o docente es que que le cédula, ponga es que como cédula, clave. es que cédula no es la clave, cédula no es la clave foránea. Usted en la planificación semanal igual está redundando datos. Aquí usted tiene cédula, tiene docente. Para eso es la clave foránea que debe estar aquí, la clave foránea de la tabla principal. La tabla principal es docente. Aquí usted tiene que tener, verá, usted tiene que tener. Oye, entendí, para como quien dice, de esta tabla, sacar esos datos y ponerlos aquí. Obviamente que usted tiene que tener un campo Ya, con ya, ya. nacional. Ahí estamos perdidísimos. Igual cosa tengo en actividades. Ahora, hay cosas que se hace en una. Es que nosotros lo hicimos así, en base al, ¿cómo se llama? Pero sí, ahorita es que estamos viendo, sí, parece que estuviera. Ya le estoy diciendo yo, la información que yo les di, eso no tiene nada que, o sea, mejor dicho, lo que ustedes están diseñando aquí en este modelo de relación no tiene nada que ver con la información que yo les di. La información que yo les di es para que ustedes se guíen qué necesito y en base a eso tienen que construir las tablas. Pero las tablas aquí están mal. Igual, en el caso de actividades, yo tengo que tener relacionada también con docente y la parte de planificación semanal también relacionada con docente. ¿Por qué razón? Hay actividades que se planifican para toda la semana, pero hay actividades que no se planifican porque se presentan de un momento a otro. Pero yo tengo que hacer constantes las actividades que yo he realizado. ¿Sí? Entonces, docente sería la tabla intermedia, entonces. Docentes es la tabla principal. ¿Sí? Yo de docentes voy a tener una relación hacia la tabla de planificación y hacia la tabla de actividades. ¿Sí? Aquí yo tiene que estarme constando a mí, por eso les digo, o sea, mi clave principal en la tabla docentes es ID registro de docente. En la tabla informe de actividades, yo tengo que tener como clave foránea ID registro docente. En mi tabla planificación semanal, tengo que tener una clave foránea, mi llave foránea que se va a llamar ID registro docente. Ya. ¿Por qué? Entonces, estos datos de nombre de institución y todo eso, ¿en qué partiría? ¿Ya No, no va? nombre de institución no hace falta que vaya porque eso simplemente lo vamos a utilizar nosotros para poder presentar nuestros reportes. Eso se lo pone en el reporte como un encabezado, nada más. ¿Ya? Por eso le digo. Entonces, no hace falta entonces que pongamos eso nada aquí en la tabla, en la base de datos. A ver, no hace falta, aquí no tendría que ir nombre de institución, nombre de rectora y nombre de docente, son 3 campos que no van. Aquí va directamente la llave foránea, la llave con la que se relaciona con la tabla docente, que sería ID registro docente. Con esa llave primaria, con esa relación ID registro docente, yo ya voy a saber cómo se llama el docente, qué cargo tiene, qué responsabilidad tiene. ¿Sí? Pues aquí tiene que ir directamente la llave. Estos 3 primeros campos tienen que salir. Luego tenemos fecha de actividad. Aquí tenemos que ponerle fecha de actividad. Y fecha tiene que ser un tipo date. ¿Por qué le pone char? No había cómo poner en la base de datos, estaba medio raro, ¿no? ¿Cómo no sé le qué puedo poner? Sí le puse, pero no me salía. ¿Por qué era que no me salía? Ah, me salió un error, no sé Es por un qué. tipo date. ¿Cómo no le va a salir allí? Sí le puse date, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Y me salió un error, no sé qué pasó con mi... Hay que revisarle bien. Sí, Pero salió un error. sí, pero profe, igual eso es como un borrador nomás que estábamos haciendo. No es que Es ya que si está ustedes ya tampoco. están programando, tiene que estar bien hecha la base de datos. Si no, ¿cómo programan? ¿Cómo graban la información? Están redundando. Estábamos, el diseño estábamos haciendo y como no hemos tenido todavía la tutoría también. Ya, pues que por eso también quería yo ver el diseño para ver cómo están. En todo caso, me atrevo a revisar esto esperando que el diseño esté enfocándose en esto. A ver, luego tenemos la fecha, los procesos. Procesos. ¿A qué se relaciona procesos?
Procesos, no, yo no he dicho que haya procesos, aquí tiene que ser... Había una parte que decía procesos, decía pendientes y ejecutadas, en una de las tablas que usted dio de la información. Entonces, eso se llama el estado de las actividades. ¿Está pendiente o está ejecutada? No les haya puesto yo como proceso pendiente o pendiente o ejecutado, no les haya dicho que pongan proceso así. Sí tiene eso así en las tablas, por eso fue que lo colocamos ahí. A ver. Tiene un campo que se llama cumplimiento, creo que es al 100%, pero no proceso. Hay un campo, si hay un campo que me permite saber si está el cumplimiento al 100%, en qué porcentaje está. Ese hay que revisarle. Ya No, ese dice proceso, pero dice gestión, algo así, de investigación, eso vinculación, eso mire, era. mire, Cindy, usted se desconectó justo el momento que le expliqué eso a Rosalía. Y se acuerda que usted le dije, tiene que hacerse otra tabla apartecito que solo sean las actividades, que tenemos 4 tipos de actividades. ¿Se acuerda que yo le dije? Tiene que hacer una tabla chiquita que va a tener 2 campos, ID de la actividad y el nombre de la actividad. Cuando hizo el diseño en el prototipo, inclusive yo le indiqué 4 actividades que le dije son gestión, docencia, investigación y titulación. ¿Recuerda que le dije eso? Solamente me dijo 2, incluso le mostré la tabla y como quedó incompleta, solamente me dijo 2 actividades que quedaron. Pero cuando yo revisé el Excel con Rosalía, estaba de esa manera, así el cuadro. O sea, en el mismo Excel estaba expuesto lo que usted acaba de expresar. Por eso fue que lo incluimos de esa manera y aquí en vez de marchar, iba a haber un combo box para desplazar ese tipo de actividad. Exactamente. Una tabla aparte. Eso Ya, fue lo que... pero no es el proceso, no es el proceso Cindy. Por eso le decía, a ver, aquí tiene que construirse usted esa tabla. Entonces tiene que hacerse esa tabla que se llame actividades. Solo se llama actividades esa tabla. Le vamos a poner allí y aquí en vez de proceso póngale el ID de actividades, el que saque de la llave principal de la tabla de actividades que yo que le falta por crear, ¿ya? Ya, entonces en esa tabla, ¿qué nomás iría? Porque solamente lo que me acaba de decir, nomás le presento la información en esa tabla, nada más. Vamos a tener una tabla que se llame actividades, que va a tener 2 campos, el ID de la actividad y la actividad como tal, el nombre de la actividad. ¿Sí? El nombre de la actividad van a ser, por el momento hay 4 actividades. Esa tenemos que registrar. 4 actividades que son las que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya pase al registro de actividades, por eso digo, una cosa es la actividad, que son las 4 que tenemos, y otra cosa es el registro de actividades. Ahí ya va el combo box que va a alimentarse desde la tabla actividades y le va a presentar a usted solamente las 4 actividades que tenemos ahí para que seleccione. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer docencia? ¿Vas a hacer investigación? ¿Vas a hacer gestión o vas a hacer titulación? ¿Sí? Oh, y a la hora de hacer el formulario, solamente iría a la tabla, o sea, iría la información en una tabla o directamente en un combo box. Eso es lo que no entiendo. Vamos a tener 2 cosas, vamos a tener 2 cosas, ¿cómo es? Cindy. No sé, déjeme un ratito, por favor, de compartir pantalla, Rosalía, para poderles indicar rapidito en la pizarra. Ya, a ver, nos estamos confundiendo. Yo la vez pasada sí le indiqué, parece que sí me había entendido lo que íbamos a hacer. A ver, aquí le voy a indicar. Nosotros vamos a tener una tabla pequeñita que se va a llamar actividad. Voy a ir más allá, voy a hacer el formulario, ni siquiera parte del formulario. Con eso hace la tabla. Yo voy a tener un formulario que se va a llamar actividades. ¿Sí? Este va a ser mi formulario. Actividades. Este va a ser mi formulario principal. Este va a tener 2 campos. Y usted tiene que tenerlos allá. El ID de la actividad. Y el otro que va a ser el nombre de la actividad. ¿Ya? Estos 2 campos tienen que estar en una sola ventana. ¿Sí? Entonces, yo aquí, por ejemplo, digo, ID de la actividad. Ya, esto va a generarse automáticamente, por ejemplo, dice la actividad 1. El nombre de la actividad, gestión. ¿Ya?
Esto tiene que ingresarlo. Esto en una pantalla se va a ingresar. Y esto tendrá que tener acá abajo un listado o una tabla, lo que queramos hacerle aquí para que se visualice. En la parte de acá abajo y se vaya alimentando. Entonces, acá abajo en el listado va a estar presente. Esta es en la ventana actividades. Aquí tengo que ingresar yo, crear las actividades. Esto es una ventana. Esto es una primera ventana. Y voy a tener otra pantalla, otra ventana, en la cual ya se va a llamar el registro de actividades. Aquí voy a tener otra pantalla que va a ser el registro de actividades. ¿Sí? Esta pantalla va a ser el registro de actividades. ¿Sí? Aquí va a venir en la fecha que estoy haciendo la actividad, vamos a tener el nombre del docente, etcétera. Y aquí vamos a tener un campo, que me diga, seleccione la actividad. Y aquí, en esta yo voy a tener el combo box. Aquí yo voy a tener un combo. Bueno, aquí lamentablemente no lo puedo cargar. ¿Ya? Es lo Aquí que voy a nos tener estaba el combo enseñando hoy box día el Inge. que yo vengo y selecciono. Aquí a mí me tiene que presentar, yo para venir y seleccionar qué actividad es la que voy a coger. Entonces yo aquí tengo un combo box, que el momento que le doy un clic aquí, me van a desplegar las 4 actividades que yo registré acá. Ella haciendo visible los datos que están en el primer formulario a la segunda tabla. Ya. Exactamente, entonces yo tengo que tener una tabla donde voy a guardar estos 2 campos. Cuando ya venga el registro de actividades, aquí voy a tener yo, por aquí va a estar el nombre del docente, la fecha que va a ser, la fecha de la actividad, y acá viene, selecciona la actividad, y aquí selecciono la actividad que estoy yendo a realizar. Allá me dice, esto es docencia. Perfecto, entonces cojo docencia, y listo, y cargo el resto de cosas que tengo que cargar. O digo, esto es gestión. Allá perfecto, selecciono la gestión que estoy haciendo aquí. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. No sé si ahí me entendió Cindy. Sí, ahí sí le entendí lo que me quieres decir. Igual cosa sucede con el otro formulario que van a hacer de la planificación semanal. ¿Sí? En la planificación semanal yo también aquí voy a tener exactamente lo mismo. También voy a tener el nombre del docente, de qué fechas a qué fechas voy a hacer la planificación. E igual voy a tener también que hacer que también acá aparezca qué actividad voy a realizar. Entonces tengo que tener exactamente también esto acá, en la otra tabla que se va a llamar la tabla de, el formulario para la planificación semanal. ¿Sí? Pero para eso pues entonces actividades sería la tabla intermedia, porque vuelta no, ¿cómo le relacionamos de uno a una vuelta? A ver, verá Rosalía, y eso les acabé de explicar. No voy a poder yo relacionar la tabla actividades con planificación directamente. ¿Por qué razón? Yo digo, Porque yo puedo planificar ahorita es que la otra semana, por ejemplo, ahorita yo, la planificación de esta semana que tenemos es que toda la próxima semana vamos a tener evaluaciones. ¿Sí? Vamos a tener evaluaciones. Ya está planificado que vamos a tener evaluaciones la próxima semana. Y hoy día a las 5 de la tarde nos indican que el día miércoles yo ya tengo que ir a tomar evaluaciones para los estudiantes del colegio que van a ingresar a la universidad. ¿Sí? Entonces, esa actividad no estaba en mi planificación, pero es una actividad que yo la estoy realizando. Entonces, si es que vamos a la parte que lo que usted me dice, de lo que lo entiendo, usted quiere relacionar planificación con actividades. Si es que yo no tengo algo planificado, entonces no voy a poder registrar en la actividad. ¿Sí? O sea, lo lógico sería y lo correcto sería que todo lo que yo planifiqué lo pueda registrar en mis actividades. Pero hay cosas que se presentan de imprevisto. Cosas que yo no planifiqué y se presentan de imprevisto. ¿Sí? Pero sin embargo, esas cosas que se presentaron de imprevistas, yo tengo que hacerlas constar en mi registro de actividades. Por eso es que le digo, no relacione la tabla de planificación con registro de actividades. Téngalas creadas por separado, no las relacione. Relacione actividades y relaciónela, tanto actividades con registro de actividades, sí, y actividades con planificación semanal, sí, eso sí registre. Eso sí relacionen, pero planificación semanal con registro de actividades no la relacionen. Al menos por preguntar si van a manejar más adelante algo, si no, déjelas, esas dos no las relacionen. ¿Sí? ¿Me entiende allí? ¿Me entendió? Que estamos menos de un minuto en la plataforma.
Sí, Sí, pero sí. Dijo actividades con planificación y actividades con registro de actividades. Exactamente, esas sí relacionen, pero planificación semanal con registro de actividades, esas no las relacionan.